Damos la bienvenida al economista Alberto Acosta Burneo, editor de la prestigiosa revista Análisis Semanal. Economista Acosta, vivimos una situación global con problemas también en materia económica y advertencias sobre la situación que están pasando varios países en el mundo con problemas de liquidez para poder cumplir adecuadamente con sus compromisos externos. Hay problemas que se vislumbran, otros que están dándose ya por pago de deudas, incapacidad de los países para hacerlo. ¿Cómo ve esta situación global y en dónde se coloca el Ecuador? Bueno, definitivamente es una situación preocupante. Lo que hay que estar muy claros es que la era del dinero fácil se acabó. Y eso tienen que entender todos los países si quieren seguir siendo sostenibles. Durante algunos años, la Reserva Federal de Estados Unidos y la Unión Europea aplicaron una política monetaria expansiva. Pensaron que para recuperar la economía luego de la pandemia del COVID, lo que había que hacer era aumentar la cantidad de dinero, imprimir billetes aceleradamente y en paralelo aplicaron una política fiscal expansiva, más gasto público, regalar bonos a sus ciudadanos. Todo eso al final del día empieza a pasar factura, porque el COVID y las cuarentenas restringieron la oferta. Entonces tuvimos un escenario nada conveniente en donde todas las políticas públicas se sumaron para impulsar la demanda, que la gente consuma, que gaste más, en un entorno en donde la oferta estaba restringida por restricciones logísticas, por encarecimiento de las materias primas, etcétera. Entonces vemos que el resultado ha sido un proceso inflacionario fuerte, que ya en Estados Unidos la inflación llegó a acercarse al 10%. Y eso ha hecho que ya la Reserva Federal hace pocos días declaró una guerra campal a la inflación. No pueden continuar con una inflación tan grande porque eso termina destruyendo crecimiento económico, termina generando más pobreza. Y lo que van a hacer es comenzar a elevar tasas de interés, que ya lo están haciendo, pero van a acelerar esa elevación de tasas de interés, van a retirar dinero, dólares de la economía. ¿Y eso por qué nos debe importar a nosotros? Porque al final del día eso también encarece el financiamiento para países, para el resto del mundo, como el caso del Ecuador. El financiarnos ahora es mucho más caro porque las tasas de interés en Estados Unidos están subiendo, se acabó esa política laxa de la Reserva Federal de tener tasas de interés cercanas a cero que tuvo por muchos años, y ahora es cuando vamos a ver qué países realmente hicieron bien las cosas, qué países aplicaron políticas sostenibles en el tiempo. Lo que sucede es que una característica de los países subdesarrollados es que sus políticas generalmente son insostenibles, son irresponsables. En la bonanza gastan mucho, se creen que son jaguares para darse cuenta a la vuelta de la esquina que era insostenible y que no califican ni como gatitos. Eso es lo que nos ha sucedido y lo que sucede a los países de la región. Afortunadamente, yo creo que el Ecuador, dentro de todo, ya desde hace algunos años está haciendo un esfuerzo para devolver la sostenibilidad de sus cuentas fiscales. No creo que sea uno de los países más vulnerables en este entorno. Va a haber otros países que probablemente tengan aún más dificultades para seguir financiándose y sobre todo para seguir pagando una deuda cuyas tasas de interés cada día suben más. Si Ecuador está en una posición no tan mala, por así decirlo, ¿cómo se refleja, por otra parte, esto en materia del desempeño económico de Ecuador, particularmente aquello que sentimos los ecuatorianos? Bueno, yo creo que hay que estar muy claros, el Ecuador no está en una de las situaciones más críticas, habrá países con situaciones mucho más complejas, pero eso no significa que el Ecuador no tenga que preocuparse, porque vemos que las cuentas fiscales todavía son adictas al endeudamiento y que el endeudamiento ahora cada vez va a ser más costoso y más escaso. Eso significa que tenemos que continuar corrigiendo los problemas fiscales y que ahora lo vamos a tener que hacer enfocándonos en el gasto. El gasto tiene que ser modificado para poder priorizar el gasto en lo importante y dejar de gastar en aquello que no es importante, darle calidad y darle transparencia. Entonces, eso es fundamental. Entonces, no hay que de ninguna manera pensar que el ajuste fiscal terminó. De hecho, no. El ajuste fiscal todavía está pendiente, tiene que seguirse haciendo. Viene haciéndose desde 2014 a la fecha. El grueso ya se hizo, lo más importante ya se hizo de 2014 para la fecha, pero todavía hay un camino por recorrer para devolverle sostenibilidad. Y estos incrementos en las tasas de interés que estamos viendo a nivel internacional son un llamado de atención.
para no desviarnos de ese objetivo, no pensar que las cosas ya pasaron y que ahora simplemente podemos dedicarnos nuevamente a viva la fiesta del gasto público. Esa no es la realidad. El financiamiento externo es muy escaso, cada vez más caro, y el Ecuador tiene que prepararse para ese nuevo entorno. Por otro lado, el desempeño económico. El desempeño económico del país todavía es mediocre, un país que no logra superar esa adicción al endeudamiento, y cuando ya no puede endeudarse, la economía se desacelera. Evidentemente porque el país ha sido incapaz de generar un entorno atractivo para la inversión. Es un país que crece por endeudamiento. Si se endeuda, se gasta más, hay más gasto público, hay crecimiento. Pero eso no es sostenible. Nadie puede vivir endeudándose indefinidamente. Todas las tarjetas de crédito tienen un cupo, y lo mismo sucede con los países. Por eso es que el desafío del Ecuador es cambiar ese motor de crecimiento a un motor que sí sea sostenible en el tiempo, como lo es volverse un país atractivo para la inversión, atraer capitales, atraer productores e inversionistas internacionales que pongan dinero en el Ecuador, que aumenten la producción y con ello aumenten el empleo, traigan tecnología, es decir, generen oportunidades. Hablando justamente del programa económico del presidente Lasso, ¿qué futuro le ve usted a la ley de inversiones que ha sido tomada como el punto inicial para ese supuesto diálogo que se estaría dando entre el Ejecutivo y el Legislativo? Digo supuesto porque hay que ver realmente si en la práctica los resultados se dan. Exactamente, yo creo que hay muchos interrogantes, muy pronto para decir los resultados. Ojalá que logren ponerse de acuerdo. Lamentablemente, a nivel de la política hay muy poco espacio para profundos. Entonces, cualquier cosa a la que se llegue será una ley tibia, en el mejor de los casos, si es que se llega a aprobar, porque siempre hay la posibilidad que no llegue a un acuerdo, pero si llega a un acuerdo será un tema bastante tibio, que no mueve la aguja, que realmente no cambia las cosas de manera significativa, y después dirán, miren, en la ley de inversiones no sirvió, no han llegado las inversiones. Y mientras tanto, los políticos y los ecuatorianos seguimos haciendo todo para que el entorno del Ecuador sea poco atractivo para invertir. Cambiamos reglas permanentemente, dependiendo de la conveniencia del momento, y respetamos contratos, aplaudimos cuando se deja de pagar, el Estado deja de pagar sus deudas. Es decir, seguimos auspiciando una política de la irresponsabilidad, de la ausencia de un Estado de Derecho, de la ausencia de una política, de una justicia independiente. Nuevamente está en este momento un nuevo intento por meterle la mano a la justicia desde el Correato. Entonces vemos cómo al final del día todas esas políticas lo que hacen es seguir ahuyentando inversiones, seguir haciendo del país un lugar poco atractivo para invertir. Y eso es lo lamentable. El Ecuador no es atractivo para invertir, no porque no tenga atractivos naturales, no porque no tenga una ubicación geográfica privilegiada. No es atractivo para invertir porque los ecuatorianos nos hemos encargado de hacer un entorno muy poco atractivo para invertir, con poca seguridad jurídica, por poco respeto a la ley, y al final del día hemos ahuyentado la inversión cuando el Ecuador tiene todo el potencial para ser un centro de atracción de inversiones en la región. De acuerdo con declaraciones de funcionarios de alto nivel del gobierno, este aparentemente habría pasado ya una línea de no retorno con respecto a la consulta popular, es decir, que la consulta popular se la hará. Se ha dicho, se ha anticipado algo sin dar detalle de las preguntas, que estas serán 10, que estarán relacionadas con temas de seguridad nacional, de institucionalidad del Estado y de gobernabilidad, pero también se ha dicho de mejoramiento de la economía y empleo. ¿Servirá esta propuesta de democracia directa de Guillermo Lasso para corregir ciertas distorsiones en la economía? Entendemos, por otra parte, que no es posible llevar a nivel de una consulta popular temas de impuestos, tasas y otros de materia económica. Sí, bueno, todavía es muy pronto para decir cuánto de ello puede ser útil. No hay mucha, todavía no se han hecho públicos los temas que se van a consultar de manera específica, qué específicamente se quiere cambiar. Eso tenemos que verlo. Además, hay un tema político de por medio, un gobierno muy debilitado, que si consulta temas demasiado polémicos, corre el riesgo de perder toda la consulta. Entonces, al final del día, tenemos que ver qué va a suceder. Todavía es un escenario en desarrollo. Eh, Hay que ver qué temas realmente pueden existir que jalen ese apoyo popular. Yo creo que en temas de inseguridad puede haber mucho apoyo de la población para combatir la inseguridad, y que se pueda colocar en el camino una que otra pregunta
que haga algún cambio interesante en materia de institucionalidad. Lo que no creo que haya cabida de ninguna manera es para cambios realmente profundos y sobre todo cambios en materia económica, que pueden ser mucho más polémicos y que con la baja popularidad que tiene el gobierno pueden terminar cambiando el resultado de toda la consulta y haciendo que se rechace la consulta completa. En ese escenario, ¿qué cree usted posible, factible, incluso conveniente podría consultarse en esta área o con este propósito más bien de mejoramiento de la economía y el empleo? Bueno, yo creo que más bien por el lado de, como digo, el tema de fondo que se puede consultar, que es más viable, es un tema de institucionalidad. Por ejemplo, cambiarle, quitarle funciones al Consejo de Participación Ciudadana. No se puede consultar su eliminación, eso requiere de otro mecanismo legal, pero sí se puede consultar sus funciones y quitarle atribuciones para que de esa manera ese poder extraño que se creó en la Constitución de 2008 quede inmovilizado. Esa es una posibilidad. En temas de seguridad, seguro que habrá muchos temas también jurídicos que se pueden mejorar y que la población va a apoyar. Lamentablemente en temas económicos, que hay cosas muy importantes, yo creo que se debería poder consultar, por ejemplo, sobre una reforma laboral que la Asamblea no quiere tratar, porque la legislación laboral en el Ecuador es simplemente excluyente y deberíamos poder consultar, ¿quiere usted tener una legislación laboral en base a las mejores prácticas internacionales, siguiendo, por ejemplo, lo que existe en otros países desarrollados? Pero esos son temas que creo que no van a tener cabida, que la debilidad propia del gobierno en este momento hace que esos temas sean muy difíciles de que sean aprobados y por eso es que probablemente tampoco puedan ser tratados tan fácilmente. Pero temas para garantizar independencia de la justicia, esos son temas tal vez menos polémicos y que sí podría ser una oportunidad para mejorar toda la institucionalidad política del país. Tan importante, qué tan influyente piensa usted podría resultar ese plebiscito en Chile. En Chile habíamos conversado con un destacado economista de allá, nos había señalado que las demandas sociales que vendrían dentro de esta propuesta de nueva constitución requerirían de una contribución del Estado de entre el 8 al 14% del PIB anual. Bueno, hay que ver cuál es el resultado de ese plebiscito. Tampoco está garantizado el resultado. La aprobación de la Constitución en Chile no es un tema seguro. Y lo lamentable es que en esa nueva Constitución que se está haciendo, se está colocando una gran cantidad de temas que es probable que terminen destruyendo esa institucionalidad que permitieron mejorar tanto el nivel de vida de Chile. Porque Chile es un país que se ha diferenciado de todo el resto de la región porque ha sabido, ha logrado reducir la pobreza de manera acelerada, mucho más que en otros países. Ha logrado generar un modelo de crecimiento que necesita remozamiento, pero que al final del día es un modelo de crecimiento que ha sabido generar bienestar. Entonces los problemas de Chile es que se están comparando con los países desarrollados y encuentran que todavía hay un largo camino por recorrer para ser un país desarrollado. Pero si se comparan con el resto de países de la región, es evidente el éxito que ha tenido Chile y que no hemos tenido el resto de países de la región. Entonces, el riesgo que tiene esa constitución es que puede terminar matando a la gallina de los huevos de oro, a toda esa institucionalidad y ese modelo que les permitió generar bienestar, puede terminarse con el estatismo, que es lo que están planteando en esa constitución, más gasto público, más intervención estatal, que al final del día lo que va a hacer es limitar la generación de bienestar. Lo que Chile debería buscar es un mucho mejor equilibrio, una constitución mucho más centrada, que entienda claramente que cada uno tiene que seguir su rol y que no se logra más bienestar yéndose de un extremo al otro, abandonando lo que les generó el bienestar, hacer un país atractivo para la inversión, esa institucionalidad que lograron crear, abandonando eso y sustituyéndolo por estatismo, no van a lograr tener un mejor nivel de vida, sino que lo que van a lograr es estancar lo que hasta ahora ha mostrado ser en la región un caso de éxito a nivel de crecimiento y generación de bienestar. Haciendo un parangón, un paralelismo dentro de este diálogo economista-costa. Aquí en Ecuador se está discutiendo temas que tienen también un peso, un impacto económico en las mesas de diálogo, pues hay importantes demandas sociales que se están discutiendo. ¿Cómo ve usted la importancia de esto? ¿Qué efectos, qué impactos podrían traer para el país?
Bueno, yo creo que lamentablemente la manera de discutir estos temas demuestra primero esa incapacidad que tiene la política de solucionar los problemas de los ecuatorianos. Entonces, que tengamos que llegar a incendiar el país para poner los temas en una agenda y ciertos grupos quieran además imponer sus agendas, demuestra esa incapacidad de la política, porque estos temas deberían ser discutidos en la asamblea, deberían ser discutidos a nivel de la política y no ser llevados a una situación en donde la sociedad es puesta en jaque, en donde se genera una incertidumbre. Ya vemos que este tipo de levantamientos violentos se están convirtiendo en una costumbre. ¿Cuándo será el siguiente? Yo creo que de aquí máximo unos 2 años tendremos un nuevo levantamiento de ese tipo, muy destructivo, que lo que sigue haciendo es generando pesimismo, ahuyentando inversiones, impulsando la exportación de capitales para ponerlos a buen resguardo en un país en donde lamentablemente la institucionalidad es muy débil. Hay que trabajar y hay que seguir mejorando el sistema político para que se puedan procesar todas estas exigencias o estas opiniones o estas visiones dentro de la política. Para eso, así funcionan las democracias, con procesar estos temas en la política, no en la violencia, no en el movimiento tan violento como vimos en este levantamiento de junio, que ha causado un daño enorme al país. Uno de ellos es que en este momento se cerró el mercado de capitales, la opción de financiarse en el exterior ha desaparecido para el gobierno ecuatoriano y eso limita muchísimo su capacidad de inversión, su sostenibilidad y le obliga a tomar medidas por el lado del gasto. Ahora sí tendrá que ponerse a recortar su gasto, por más que estos grupos piden más gasto, pero tendrá que recortar porque ya no hay quien le preste y el Estado no puede sacar dinero de una chistera. El Estado tiene que obtenerlo o por impuestos o por endeudamiento. Y si la opción de endeudamiento se acabó, en este momento la salida que le queda es comenzar a reducir gastos de una manera mucho más fuerte. Paralelamente con la emisión de un decreto que permite cierto grado de privatización en el sector eléctrico, la participación del sector privado en la distribución, el gobierno acaba de anunciar también que impulsará 10 proyectos de nuevas centrales hidroeléctricas en proyectos público-privados. ¿Qué tan factible e importante ve usted ese proyecto? La salida para poder acelerar la inversión pública en este momento es vía asociaciones público-privadas. Es decir, el Estado no tiene dinero, pero no podemos esperar y decir que hay que esperar a que el Estado tenga plata para hacer inversión pública. La inversión pública hay que hacerla hoy, con un Estado quebrado. ¿Cómo hacerlo? Vía asociaciones público-privadas. Se hace una inversión pública, se amplían los servicios públicos con capitales privados. Lamentablemente, esa reforma a la ley de asociaciones público-privadas fue rechazada por la Asamblea. Hay que ver si es que ahora en este nuevo intento se logra aprobar algo, pero es necesario modificar esa ley de asociaciones público-privadas porque si bien hay todas estas buenas intenciones del gobierno, dice, sí, queremos que haya más inversión, que vengan inversionistas, que inviertan en infraestructura, en hidroeléctricas, en petróleo, en minería, etcétera, al final del día todo esto se traba a nivel de los mandos medios. Cuando intentan conseguir permisos y no les dan permisos, duermen el sueño de los justos, todos los intentos de inversión. Y parece que la consigna sería trabar todo hasta que el inversionista se canse y se vaya a invertir en Colombia o en Perú, porque aquí en el Ecuador no se le da autorización. Y casos de estos hay infinidad. Hay casos en el sector petrolero, por ejemplo, empresas que ya están produciendo y quieren perforar un pozo adicional en los campos actuales. No les entregan permisos y pasa, yo conozco el caso, más de un año y no les dan permisos. Simplemente están en algún trámite burocrático interminable. Lo mismo sucede en la generación eléctrica. Conozco también de casos de una empresa que quería hacer una pequeña planta de generación eléctrica, 3,5 megavatios, y simplemente existe un vacío jurídico, está en un trámite, no le dan permisos ya varios años y no logra hacer esa inversión. Entonces, hay inversionistas que quieren colocar sus capitales en el Ecuador, quieren invertir, que ya han invertido y que quieren invertir más. Pero aquí la burocracia se encarga de impedir que eso suceda, con un exceso regulatorio y con una burocracia que no decide, muchas veces por el mismo miedo a decidir, porque en los niveles del sector público, el que decide poco arriesga poco, puede tener una larga vida profesional. El que decide mucho, en cambio, es más probable que se equivoque y que terminando su vida profesional más rápido.
Entonces, estos mismos incentivos que existen, lamentablemente, están deteniendo la inversión cuando existen interesados en invertir, y eso detiene al final del día la generación de bienestar, la generación de empleo, la generación de salarios, es decir, nos mantiene en una situación de subdesarrollo permanente. Para finalizar, economista Costa, quisiera pedirle una mirada suya a ese gravísimo problema del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social que va llegando a límites. Ha sido un debate desde la semana anterior entre Solca y el IES en el tema de si recibe o no recibe enfermos, en muchos casos enfermos terminales por este grave problema del cáncer, que son una punta del iceberg de lo que está pasando con los problemas económicos del IES. El presidente de la República en febrero del año pasado dijo que se iba a formar una comisión de alto nivel para diagnosticar la situación del IES, pero ya hubo una durante el gobierno de Lenín Moreno que con el auspicio del Banco Mundial, con la participación de algunos actores, entre ellos el economista Augusto de la Torre, supuestamente realizó un amplio y profundo análisis, incluyendo análisis actuarial del IES. ¿Qué es lo que debe pasar con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social antes de que por fuerza de las circunstancias estalle una situación realmente grave en el país? Bueno, que los ecuatorianos tenemos que tener esas conversaciones incómodas, esas conversaciones que no nos gusta, y poner en orden las cuentas del IES. ¿Qué significa poner en orden? Tenemos que revisar todos los ingresos que tiene el IES y todos los gastos o servicios que provee. Y poder valorar y decir, bueno, estos gastos o estos servicios que otorga el IES, ¿los valoro o no los valoro? ¿Debe continuar o no debe continuar? Y si creemos que todo lo que gasta en la actualidad debe continuar, entonces tenemos que decidir cómo se va a aportar, cómo vamos a aportar de nuestros sueldos una fracción aún mayor para poder sostener al IES. Lo que no es posible es esa visión realmente infantil de decir, se puede seguir gastando en todo y no importa, siempre va a haber plata, de algún lado saldrá la plata. Eso no existe. Tenemos que ser responsables. Hay unos presupuestos limitados, tenemos que decidir en qué se gasta y en qué no, y yo creo que eso se debería consultar a la población y que la población decida qué servicios sí valora y qué no. Por ejemplo, se hizo de manera muy irresponsable durante el correato, se amplió los servicios a los hijos menores de edad sin ningún pago, simplemente que salga de la caja del IES. Eso está desangrando a la seguridad social. Tenemos que tomar una decisión al respecto. Si la gente quiere tener ese servicio, debería tener un aporte adicional. El que quiera tener ese aporte debería ser voluntario, y que el que quiera dar cobertura a sus hijos menores de edad, que haga un aporte por lo correspondiente para ese servicio. O que de otra manera se diga, no, ese servicio no se lo va a dar. Lo que no se puede hacer es seguir cargándole al IES y seguir manteniendo unos gastos que son insostenibles porque no existen los ingresos suficientes. ¿Cuándo considera usted debería darse esta especie de sinceramiento, de hablar de estos temas incómodos? Pues todos sabemos que una buena medida de carácter económico va de la mano también con la oportunidad. Bueno, yo creo que esta conversación se debe haber dado hace muchísimos años. El momento oportuno era ayer, pero también conozco cómo es la política ecuatoriana y también la idiosincrasia en el Ecuador, en donde no vamos a querer enfrentar el problema, sino cuando ya sea inevitable. Esperar hasta el día anterior del examen para estudiar. Eso es lo mismo que sucede acá. Al día que haya que cerrar las puertas del IES porque no hay dinero, que comience a colapsar uno tras uno los servicios del IES, ese día nos comenzaremos a preocupar. Mientras tanto, seguirá el público rasgándose las vestiduras, acusándose entre ellos, diciendo tú le hiciste quebrar, no fuiste tú, y pasarán en esa discusión estéril mientras el IES sigue desangrándose y sigue debilitándose. Cuando se acaben los fondos que tiene el IES, que se van a ir acabando gradualmente, los servicios también irán colapsando gradualmente, y llegará un momento en que ya sea inevitable topar ese tema, esa discusión incómoda que nadie quiere topar y que todos quieren mirar para otro lado y echarle la culpa al que puedan, que es culpa del gobierno, que es culpa del que no paga su aporte, que es culpa del uno, del otro, cuando aquí hay un tema de fondo. El IES es insostenible, es una bomba de tiempo. Eso tiene que ser corregido hoy, no podemos esperar ni un día más. Eso implica un desafío desde la política, evidentemente, porque es un tema políticamente muy álgido y que muchos van a querer explotar. Van a decir, ah, claro, es que tú quieres privatizar el IES, que es la típica irresponsabilidad de muchos políticos, que en vez de enfrentar los temas con seriedad,
lo que hacen es banalizar y tratar de aprovecharse políticamente de esas discusiones, cuando lo que se necesita aquí es un IES sostenible. Eso implica tomar medidas, muchas de ellas que no nos van a gustar, pero que son necesarias, porque lo peor que tenemos ahora es el mundo actual, en donde el IES se desangra y tiene los días contados, mientras el público y la opinión y los políticos, sobre todo, no quieren hacer nada más que aprovechar políticamente las oportunidades. Gracias, economista Costa, por habernos acompañado. Muchísimas gracias, siempre es un gusto. Declaraciones del economista Alberto Acosta Burneo, editor de Análisis Semanal.